¿Tienes algún sueño que no has podido realizar o algo que Dios te ha dicho que hagas y no lo has hecho hasta el momento de ahora? Más que nada porque tú mismo te evitas a poderlo llevar a cabo. Quédate conmigo, quiero platicar contigo al respecto. Este es Café para el Espíritu. Hace muchos años, cuando yo estaba joven, yo siempre quise tocar un instrumento musical. Me acuerdo que tendría alrededor de unos 16 años de edad cuando yo le pedí a Dios que me diera un instrumento para tocar. Nunca se me ocurrió que el piano era el que se me iba a atravesar. Mi abuelo tenía un piano como este en su casa, que él mismo había afinado. Llegó un momento en el cual me senté en el teclado y simplemente me empezó a hacer sentido. Y al principio yo tenía una mentalidad de cómo yo quería sonar. Había tomado ejemplos de Richard Clayderman, de Raúl Di Blasio, Marcos Witt, Miguel Casina, y yo me veía tocando como ellos. Por supuesto, no sabía cómo hacerlo. Y mi primera pieza musical, que hasta la fecha recuerdo, Y si vivimos, esa canción la tocaba solamente con 3 deditos. Ya se pueden imaginar que no era la mejor pieza. Pero no fue hasta muchos años después cuando Dios empezó a desarrollar ese don más en mí. Pero no era tanto el hecho de poder ejecutar una canción, sino el poder expresar algo con ella. Muchos músicos pueden ejecutar una canción, pueden leerla de un papel y pueden llegar a ejecutar algo. Pero hay músicos que pueden expresar. Y en la expresión de la música no necesariamente tiene que haber una ejecución perfecta, pero sí tiene que haber un sentimiento. Yo le llamaría esto como un corazón de excelencia. Mientras que yo estaba aprendiendo a tocar, había muchas personas que me decían que no tocara. Me decían que no sonaba bien. Personas que me dijeron que no era pianista. Y nunca hice caso de esas voces. Yo continué tocando. Ojalá y esa fuera la historia que pudiera decir de todas las empresas que he llevado a cabo en mi vida, pero no es así. Hay cosas en las cuales yo no las he emprendido por causa de que he tenido una mentalidad perfeccionista. La definición de una persona perfeccionista, si pudiera prestar la definición que menciona en Google, dice que tiende a buscar la perfección en lo que hace, de manera que tiende a mejorarlo indefinidamente sin decidirse a considerarlo nunca acabado. Y ese tipo de mentalidad nos lleva a una tortura. En sí, que tu propia mente es el verdugo de tu creatividad. Y eso me ha pasado a mí varias veces. Han habido varias empresas que yo nunca las he empezado por causa de que yo mismo tengo miedo de cómo va a ser ese producto. O tengo miedo de que no salga perfecto, que a la gente no le guste o que vaya a lastimar a alguien. Que esa no es la intención de alguien, sobre todo si estamos dispuestos a servir a Dios. Ahora bien, quisiera mencionar otra definición, que es la definición de alguien que es excelente. Si también lo puedo prestar de Google. Menciona que es muy bueno o que sobresale en alguna cualidad con respecto a otras cosas de su misma especie. Yo diría que una persona que está tratando de expresar algo de su corazón no necesita ser perfeccionista, pero sí tiene que tener un corazón excelente. Ahora bien, quisiera compartirte también de la misma Biblia. Se trata de la parábola de las minas y se encuentra en Lucas capítulo 19. Jesús dijo: cierto hombre de familia noble fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver. Llamando a 10 de sus siervos, les repartió 10 minas. Y al regresar, él, después de haber recibido el reino, mandó llamar a su presencia a aquellos siervos, los cuales les había dado el dinero, para saber lo que habían ganado negociando. Se presentó el primero diciendo: Señor, su moneda se ha multiplicado 10 veces. Y él dijo:
bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre 10 ciudades. Entonces vino el segundo diciendo, su moneda, Señor, se ha multiplicado 5 veces. Y dijo también a este, tú vas a estar sobre de 5 ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, aquí está su moneda, que he tenido guardada en un pañuelo. Pues a usted le tenía miedo, porque es un hombre exigente que recoge lo que no depositó y ciega lo que no sembró. Y él le contestó, siervo inútil, por tus propias palabras te voy a juzgar. ¿Sabías que yo soy un hombre exigente y que recojo lo que yo no deposité y ciego lo que yo no sembré? Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco y al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y él dijo a los que estaban presentes, quítenle la moneda y dénsela al que tiene 10 monedas. Ellos le dijeron, Señor, él ya tiene 10 monedas. Les digo que a cualquiera que tiene, más le será dado, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. En otro de los evangelios se menciona acerca de la parábola de los talentos. Es muy similar a esta. Personas que reciben también una cantidad de bienes, pero esta cantidad está medida para ellos de acuerdo a las capacidades que ellos pueden. A uno se le da un talento, a otro se le dan 2, a otro se le dan 5. Ellos eventualmente lo duplican de acuerdo a la cantidad del talento que recibieron. Esta no es esa historia. Esta es una historia completamente diferente donde hay 10 personas y esas 10 personas reciben 10 monedas. Una moneda cada una. El que tenía una moneda la multiplicó a 5, pero había otro que la multiplicó a 10. Y es lo interesante de que no importa que todos recibieran una sola moneda. Parece como si este crecimiento fuera parte de su mayordomía, de lo que hicieron con tal talento. Y estas dos parábolas hablan realmente de eso. Hablan de la mayordomía que nosotros tenemos sobre las riquezas y los bienes de lo que Dios nos pone en nuestras manos. Esas riquezas y bienes se manifiestan de muchas maneras. Se pueden manifestar en bienes materiales, en dones espirituales, en amigos. Pero todas las cosas que Dios nos las ha dado también para que las disfrutemos, pero nos las ha dado para que nosotros podamos expandir su reino y su mensaje en esta tierra. Entonces, cuando yo rehúso ese talento que Dios me ha dado, mato ese sueño, cuando yo no presto oídos a la voz del interior del Espíritu Santo que me dice que haga y que emprenda algo, entonces yo estoy previniendo al mundo de ser beneficiados con algo que Dios tiene que decirles a través de mí. Y no es necesario tener perfeccionismo. La perfección eventualmente llega por el corazón de excelencia. Llega a través de poder ejercer lo que Dios te ha dado y en colaboración con Dios poder realmente realizar un impacto. Podría decirte 2 cosas más. Tenemos que aceptar y ejercer el don para incrementar la calidad del fruto. Nuestra fe funciona así y la salvación funciona así. Nosotros no empezamos con perfección. Dios es el que viene y en colaboración con nosotros y nos ayuda a impulsar ese corazón a donde Él quiere que nosotros lleguemos. Sea para una situación de salvación, requiere mi arrepentimiento, pero requiere la colaboración con Dios para que yo encuentre esa salvación. La fe es igual, requiere el que yo tome riesgo, pero el Señor toma mi fe y la impulsa para que yo pueda hacer lo imposible. De la misma manera, así como los panes y los peces fueron puestos en manos de Jesús y Jesús multiplicó eso, de la misma manera nosotros ponemos nuestros dones en las manos de Dios y Dios los multiplica. Lo segundo que quisiera decirte son las palabras sabias que yo escuché del pastor Bill Johnson. Dios no está obligado a cumplir mi potencial, pero sí me ha dado lo que necesito para poder hacerlo. Él ha dado la salvación completamente gratuita para todos. Pero las cosas del reino de Dios, nosotros tenemos que ponernos de pie e ir a alcanzarlas. De la misma manera, muchas de las cosas que Dios te ha dicho que hagas, muchas empresas que has querido hacer, requiere que tú te avientes a poderlo hacer y que tú en fe camines para que Dios venga y te ayude a impulsarlo. Tal vez puedas tocar solo con 3 deditos, pero eventualmente con el favor de Dios tú vas a poder entonces cantar un salmo con tu vida a Dios.
Te dejo con esta anécdota. Un amigo mío vino con una guitarra y me quiso enseñar una canción que él compuso. Por supuesto, yo soy un músico de muchos años y él es un principiante. Entonces él empieza a tocar la guitarra, me empiezo a dar cuenta que no tiene cuadratura, que le falta voz para poder cantar. Pensé en darle una lección acerca de lo que había escuchado. Sin embargo, cuando él empezó a captar que estaba tratando de corregirlo, él me mencionó una anécdota. Y empezó a decirme de que él era surfeador, le gustaba ir al mar con su tabla. Él me platica, yo me monto en las olas y aprovecho cualquier ola que venga, no importa sea chica o sea grande. Y me divierto muchísimo toda la tarde. Pero hay aquellos que son perfeccionistas y están esperando porque venga la ola perfecta. Y créeme, Job, que muchas veces esa ola nunca viene. Y mientras yo terminé mi día bien divertido de todas las cosas que hice ese día, las personas frustradas salen de la playa y se van a sus casas sin haber podido capturar esa ola perfecta. La música la disfruto igual. No necesito ser perfecto, pero me divierto mucho haciéndolo mientras soy principiante. Y él me dejó completamente frío, pensando si en medio de mi perfeccionismo no perdí mi canción. Y de hecho llegó un momento en que el tocar el piano se volvió algo tan común para mí que perdí la canción que yo le dedicaba a Dios en mis tiempos de principiante. Y yo te invito a que no permitas que tu deseo de perfeccionismo o cuando tu don se vuelve un trabajo común sea lo que prevenga o lo que evite que le puedas levantar una canción a Dios con lo que haces. Siendo músico yo expresé muchas cosas cuando yo comencé, pero conforme los años fueron pasando y el dirigir la alabanza y la adoración o el poder tocar un instrumento se volvió un trabajo para mí, empecé a perder esa canción. Gracias a Dios me di cuenta y lo recuperé a tiempo. Y ahora es un gran disfrutar cuando yo puedo tocar una melodía para Dios y cuando yo puedo expresar con esa melodía lo que siento en mi corazón. Como te menciono, no es necesario ser perfecto, pero sí es necesario tener un corazón excelente. Pero nosotros vivimos para aquel día en que nosotros le vamos a entregar a nuestro Jesús el fruto de todo lo que logramos hacer. ¿Y qué es fruto? Fruto es todo aquello que hacemos conectados con Jesús, todo aquello que hacemos por amor. Realmente deseo de que tú puedas permitirte soñar otra vez. ¿Tienes algún sueño muerto? Le pido a Dios que lo reviva otra vez en tu vida y que te avientes a hacer lo que no has querido hacer por mucho tiempo. Más que nada porque tú mismo te has frenado de hacerlo por temor. No tengas temor. Dios está contigo. Y permite que Dios te impulse. Solamente da el primer paso y trabaja en colaboración con Dios. Realmente te puede sorprender. Y si no es por allí, Dios te mostrará otra cosa que hacer. Pero por lo pronto, sé valiente y esfuérzate. Gracias por estar con nosotros. Suscríbete a nuestro canal. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter y en cafeparalespiritu.com. Es una bendición tenerte con nosotros. Espero que nos sigas aquí en Café para el Espíritu. Dios te bendiga. Muchas tacitas de café.